Sobre la fecundidad, estas variables, mortalidad, fecundidad y migración, son muy importantes para el estudio de la demografía, es decir, de la población en el Perú. Fecundidad a nivel mundial. La tasa de fecundidad mundial se hunde y caerá en el 2050 debajo del nivel de reemplazo poblacional. En el año 2050, más de 3/4 partes, es decir, 155 de 204 de los países, no tendrán tasas de fecundidad lo suficientemente altas como para seguir manteniendo el tamaño de su población. Dicho porcentaje subirá al 97% en el año 2010. Los gobiernos deben planificar las amenazas que estos cambios supondrán para la economía, para la salud, etc. El informe muestra que para el año 2100 más del 97% de los países tendrán tasas de fertilidad inferiores a lo necesario para mantener el tamaño de la población a lo largo del tiempo. Vamos a leer acá una tasa global de fecundidad actualizada al 2019, es decir, los hijos por mujer. Observamos la primera columna, la región, la segunda, la tasa global de fecundidad, y con una columna de mínima y máxima, y la tercera sobre los países, que también nos indica una mínima y una máxima. En términos generales, en el mundo tenemos una tasa global de fecundidad de 2,5, mínima 1,2 y máxima 6,8. En los países República de Corea y Níger. En África tenemos una tasa general de fecundidad de 4,4, una mínima de 1,4 y una máxima de 6,8. En América del Norte, una tasa global de fecundidad de 1,8, mínima 1,5 y 1,8 máxima. En Canadá, mínima y máxima en Estados Unidos. En América Latina y el Caribe, la tasa global de fecundidad es de 2,0 y tenemos una tasa mínima de 1,2 y una tasa máxima de 3,3. La mínima se encuentra en Puerto Rico y la máxima en Guayana Francesa. En Asia, la tasa global de fecundidad es de 2,1, una tasa mínima de 1,2 y una máxima de 3,9. La tasa mínima se encuentra en República de Corea y la máxima en Afganistán. Europa, una tasa global de fecundidad de 1,6, una tasa mínima de fecundidad de 1,3 y una tasa máxima de fecundidad de 1,9. La mínima se encuentra en República de Moldova y la máxima en Suecia y Francia. En la región de Oceanía, la tasa global de fecundidad es de 2,3, una tasa global mínima de 1,8 y máxima de 3,8. A nivel de países, la mínima se encuentra en Australia y la máxima en las Islas Salomón. Mientras la mayor parte del mundo se enfrenta a los serios desafíos del crecimiento económico, de una fuerza laboral cada vez menor
y a cómo cuidar y pagar la atención de las personas mayores. Por otro lado, debido al envejecimiento de la población, muchos de los países del África con bajos recursos tendrán que apoyar a las poblaciones más jóvenes. A pesar de que el estudio no entra a valorar las causas de este. Hay un audio, por favor, que está abierto. ¿Podrían cerrar su audio, por favor? Las causas de esta caída en la tasa de fertilidad se sugiere el retraso en la edad materna para la incorporación de la mujer al mundo laboral, consciente de lo complicado que suponen tener un hijo, puede ser determinante. La medida más importante para intentar revertir o por lo menos evitar ese daño que supone el retraso de la maternidad es sobre todo la información a las parejas para que sean conscientes del efecto que la edad tiene sobre lo que es sobre lo que es la fertilidad. Los tratamientos de preservación de la fertilidad permiten que las mujeres mantengan su tasa de fertilidad, aunque reconocen que a lo mejor no es la mujer la mejor medida para mejorar la fertilidad y a lo mejor estamos medicalizando un problema que es más social y económico que realmente médico. Lo cierto es que la tasa de fertilidad global se ha reducido a más de la mitad de los últimos 70 años, de alrededor de 5 hijos por cada mujer en 1950 a 2,2 hijos en el 2021, con más de la mitad de todos los países por debajo del nivel de reemplazo. En los países desarrollados se observa desde los últimos años una gran disminución de la tasa de fecundidad. Esto conlleva que estemos en las tasas de fecundidad más bajas y que incluso en los últimos 10 años haya disminuido hasta un 35% con respecto a hace 10 años. Además, se prevé que la fertilidad mundial disminuirá aún más, alcanzando una tasa de alrededor de 1,8 en el 2050 y de 1,6 en el 2100, muy por debajo del nivel de reemplazo. Para el 2100, solo 6 de 204 países y territorios tendrán tasas de fertilidad superiores a 2,1 por mujer. La mayor parte del mundo está en transición hacia una disminución natural de la población. Se prevé que solo 26 países seguirán creciendo en población en 2100, a medida que los nacidos vivos sigan superando en aumento a los muertos. Estas tendencias futuras en las tasas de fertilidad y nacimientos vivos reconfiguran completamente la economía global y el equilibrio de poder internacional y requerirán el reconocimiento global de los desafíos que plantean la migración y las redes globales de ayuda.
La evolución anual de las tasas global de fertilidad a nivel mundial desde el 2004 al 2022. Tenemos acá este gráfico circular, gráfico de línea. En el eje de la abscisa tenemos los años desde el 2004 hasta el 2022. Este eje se llama eje de la variable independiente. Y en el eje de la ordenado o de la Y, la tasa de fecundidad. En el 2004, la tasa de fecundidad era de 2,62. En el 2005 y parte del 2006, la tasa baja a 2,6. Se mantiene en el 2005 del 2,6 y nuevamente en el 2007 baja a 2,59. Y como vemos, la tendencia va a bajar, a disminuir, de tal manera que en el año 2015 tenemos una tasa de fecundidad de 2,48. Para llegar al 2022, imagínense, una tasa de fecundidad de 2,25. Entonces, este es un fenómeno social que preocupa al mundo. Es decir, ahí va a haber países que no van a tener una población si no hay fecundidad. Infertilidad. La Organización Mundial de la Salud avisa del problema global de la fertilidad, de la infertilidad que afecta al 18% de la población mundial e insta a priorizar esta enfermedad en las políticas sanitarias de los estados. Casi un 18% de la población mundial, independientemente del lugar donde vivan o de sus medios económicos, ha sufrido de infertilidad en algún momento de su vida, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Un problema global que requiere de medidas específicas, ya que tiene implicaciones de gran alcance para un 17,5% de la población mundial, que se traduce en aproximadamente 1 de cada 6 personas que habitan el planeta. Esta enfermedad, que afecta tanto al sistema reproductivo masculino como al femenino, se define como la imposibilidad de fecundar en un plazo de 12 meses o más. Un problema que no distingue de diferencias económicas, ya que la tasa de infertilidad se sitúa en un 17,8% en las economías avanzadas, frente al 16,5% en los países de desarrollo. El sudeste asiático presenta las mayores tasas de infertilidad, con un 23,2%, seguido por el continente americano, el 20%, aunque el informe no señala las causas tras estas tasas de infertilidad por la falta de estudios clínicos en los informes desde la Organización Mundial. Señalan algunos problemas comunes a la infertilidad, como las enfermedades de transmisión sexual,
o infecciones en los sistemas reproductivos. En esta situación vemos que también va a afectar a la salud mental y a la pobreza. Salud mental y pobreza. Al estrés, ansiedad y otros que pueden provocar los problemas de fertilidad se suma el aspecto económico, ya que en la gran mayoría de países es necesario financiar personalmente el tratamiento de un elevado costo, lo que puede empujar a la pobreza a las familias con menos recursos para llevar a cabo una fecundación in vitro u otro tratamiento. El factor de edad. El aumento de la edad media en las mujeres embarazadas como factor determinante explica el aumento de la infertilidad, ya que cuanto más se retrasa la calidad de los óvulos, se reduce y provoca la aparición de este problema en mayor medida. En el caso de los hombres, la literatura científica es menos extensa, lo que dificulta aún más su tratamiento. Sin embargo, su relación con la infertilidad debe investigarse. La fecundidad a nivel nacional. A nivel nacional, la fecundidad en nuestro país se encuentra ligeramente por encima del nivel de fecundidad promedio correspondiente a América Latina y el Caribe. La tasa general de fecundidad de Perú en el periodo 2017-2018 fue de 2,2% con el método directo de la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES, del 2020. Que lo realizó esta información es del INI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizado el 2020. Tasa global de fecundidad mínima y máxima según ámbito geográfico en el año 2017, hijos por mujer. En el ámbito geográfico, una columna, tasa global de fecundidad mínimo, máximo. En el Perú tenemos una tasa de fecundidad de 2,5. En los departamentos, mínima de 2,1 y máxima de 3,7. En provincias, mínima 1,6 y máxima 5,3. En los distritos, 1,1 como mínima y máxima 6,4. Fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La fecundidad a nivel departamental. A nivel de fecundidad entre los departamentos ha sido variada. Solamente el departamento de Loreto en el nivel moderadamente alto, en el nivel intermedio se ubican 18 departamentos predominantemente de la sierra y selva, 5 departamentos y la provincia constitucional del Callao tienen una tasa global de fecundidad moderadamente baja. Del cuadro siguiente. Vemos un gráfico estadístico, el gráfico de barras, que es la tasa global de fecundidad según departamentos en el año 2017. Hijos por mujer. Como ustedes ven, la variable independiente está en el eje de la abscisa
Y como variable dependiente es la tasa global de fecundidad. A nivel intradepartamental, adquiere relevancia la disparidad de la tasa global de fecundidad entre las provincias de cada departamento. En la mayoría de ellos, las diferencias entre el valor máximo y mínimo de la tasa general de fecundidad observadas en las provincias son mayores a un hijo por mujer. La fecundidad a nivel provincial. La fecundidad a nivel provincial es heterogénea. Transita desde niveles altos hasta bajos. 9 provincias pertenecientes a la región de la selva presentan una tasa global de fecundidad de alta fecundidad por mujer. Aquí tenemos una tasa global de fecundidad provincial, alto, mínimo y máximo de distrito según nivel y provincia del año 2017. El número de hijos por mujer. Vemos que el nivel de fecundidad alto, la tasa global de fecundidad es mayor o igual a 4.5 hijos por mujer. La tasa general global de fecundidad mínima, máxima, la diferencia y el número de distritos. Vamos a ir acá, departamentos, la primera columna, la segunda es provincias. El departamento de Loreto, provincia de Requena, la tasa global de fecundidad de 4,8, una mínima de 4,6 y una máxima de 6,4. La diferencia vemos que es 1,8 en 11 distritos. En el mismo departamento de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la tasa general de fecundidad es de 4,8, una mínima de 4,7 y una máxima de 5,2. Vemos que existe una diferencia de 0,5. Número de distritos, 4 distritos. Seguimos con el mismo departamento de Loreto, provincia de Ucayali. La tasa global de fecundidad es de 4,8. La tasa global de fecundidad mínima de 4,5 y máxima de 5,7, con una diferencia de 1,1 en 5 distritos. En el mismo departamento de Loreto, la provincia de Loreto, la tasa global de fecundidad de 4,9. La tasa global de provincia mínima 4,6, máxima 5,7. La diferencia 1,1 en 5 distritos. En el departamento de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, la tasa global de fecundidad de 4,9, la tasa global de provincias mínima de 4,5 y una máxima de 5,4, con una diferencia de 0,9 en 3 distritos. Departamento de Ucayali, Purús, provincia de Purús, la tasa global de fecundidad es de 5,0. La tasa global de provincias mínima 5,0 y máxima 5,0, con 0 departamentos. Nuevamente en el departamento de Loreto, en la provincia de Putumayo, una tasa global de provincias de 5,0, una mínima de 4,8, una máxima de 5,2 y una diferencia
de la tasa global de fecundidad de 0,4, considerando 4 distritos. En el departamento de Ucayali y también la provincia de Atalaya, la tasa global de fecundidad es de 5,1, pero a nivel de provincias mínimo es de 4,8, la tasa global de fecundidad máxima es 5,2, con una diferencia de 0,4 en 4 distritos. En el departamento de Loreto, la provincia del Marañón, la tasa global de fecundidad es 5,3. En las provincias, como mínimo, la tasa global de fecundidad es 4,8. Como máximo, la tasa global de fecundidad de 5,9 y una diferencia de 1,1 y con 6 distritos. La fuente que tenemos de esta información es del Instituto Nacional de Estadística. En provincias con nivel de fecundidad moderadamente alto, el número de provincias con nivel moderadamente alto asciende a 22. Estas pertenecen tanto a la costa como a la sierra y selva, con 3,5 hijos por mujer. Acá también tenemos un cuadro que nos hace conocer el nivel de fecundidad, nivel natal general, tasa global de fecundidad por departamento, por provincias, la tasa global de fecundidad por provincias, mínimo, máximo, la diferencia y el número de distritos. En provincias con nivel de fecundidad intermedia, la mayoría de las provincias del país conforman el nivel intermedio de fecundidad. En total, 125, ubicadas en gran número en la sierra, otras en la selva y en la costa. Tenemos otro cuadro acá que nos da esa información. La provincia con nivel de fecundidad moderadamente baja. En el nivel de moderadamente bajo se encuentran 37 provincias, de las cuales 17 presentan una tasa de 2,4 hijos por mujer. En el otro extremo, 7 provincias tienen una tasa general de fecundidad de 2,1 hijos por mujer. Seguimos con los informes específicos. Provincias con nivel de fecundidad baja. Este grupo con nivel bajo de fecundidad comprende 3 provincias con tasa general de fecundidad entre 1,5 y 2,1 hijos por mujer. Vamos a ver este cuadrito que dice tasa global de fecundidad provincial baja, mínima y máxima de distritos según nivel y provincia. Corresponde al año 2017. Departamento y provincia, vamos a ver acá. Se considera como bajo cuando es 1,5 menor o igual a la tasa global de fecundidad menor que 2,1 hijos por mujer. En el departamento de Pasco, provincia de Daniel Alcides Carrión, la tasa global de fecundidad es de 1,6. La tasa global de fecundidad como provincias mínimo 1,2
máximo 2,3, con una diferencia de 1,1 y con 8 distritos. En el departamento de Puno, tenemos la tasa global de fecundidad de 2,0, como mínima 1,8 y como máxima 2,3, con una diferencia de 0,5 con 5 hijos. El departamento de Moquegua, la provincia general Sánchez Carrión, la tasa global de fecundidad de 2,0 y la tasa global de fecundidad en provincias mínima es 1,7 y máxima 2,5, con una diferencia de la tasa global de fecundidad de 0,8 en 11 distritos. De la misma manera vemos que la fuente es del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La fecundidad a nivel de distritos. La tasa general de fecundidad a nivel de distritos varía desde 1,1 hasta 6,4. El 53,8% de los distritos tienen una tasa general de fecundidad entre 2 y 3 hijos por mujer, y el 42,7% está por encima de los 3,0 hijos. La distribución de distrito según rango de tasa global de fecundidad en el año 2017. Rango de tasa global de fecundidad absoluto, distribución porcentual. En el total de 1,1 al 1,4. Tenemos el absoluto de 8. La distribución provincial de 0,4. Entre el rango de 1,5 a 1,9, absoluto 58 y 3,1 de distribución provincial. En el rango de 2,0 a 2,4, 367 en absoluto y porcentual, la distribución porcentual de 19,5. En el rango de 2,5 a 2,9, 641 en absoluto y 34,2 en la distribución porcentual. Seguimos con el rango de 3,0 a 3,4. Tenemos en absoluto 455 y el 24,3 en la distribución porcentual. En el rango de 3,5 a 3,9, 222 en absoluto y en el porcentual 11,8. En el rango de 4,0 a 4,5 vemos en absoluto 64 y en porcentual 3,4. Y en el rango de 4,5 a 4,9, en absoluto 33 y 1,8 en porcentual. Y finalmente en el rango de 5,0 y más tenemos 26 en absoluto y 1,4 en porcentual. Definiciones de algunos términos e indicadores demográficos. 1. Censo de población. El censo de población constituye un conjunto de operaciones destinadas a recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar
datos demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes de un país en un momento o periodo indicado. 2. Censo de población y vivienda. Los censos constituyen los principales medios para reunir estadísticas básicas de población y viviendas como parte de un programa integrado de reunión y recopilación de datos destinados a obtener una fuente amplia de información estadística que sirvan para los planes de desarrollo económico, social, etcétera. Un momentito a prender la luz. Tres, estadísticas vitales. Las estadísticas vitales comprenden el conocimiento acerca del número y las características de los hechos vitales ocurridos. Un sistema de estadísticas vitales se define como el proceso integral de las etapas que intervienen en la producción de información de los hechos vitales. 4. Fecundidad. Con este término se expresa la capacidad que tiene una población para procesarse. La fecundidad estudia los fenómenos cuantitativos directamente relacionados con la procreación o reproducción humana en una población o subpoblación. Cinco, nacimiento vivo. Es la expulsión o extracción completa del vientre de la madre de un producto de la concepción, prescindiendo de la duración del embarazo y que después de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida. 6. Natalidad. Es el índice o proporción de nacimientos que se dan en un lugar y en un tiempo determinado. Esta denominación se aplica a la fecundidad de los nacimientos que ocurren en una población. 7. Promedio de hijos por mujer o paridad media. P sub I. Es el cociente entre el número de hijos nacidos vivos y el número de mujeres. Generalmente, el denominador está constituido por las mujeres de 15 y más años. 8. Registro civil. El registro civil, como institución jurídica, dispone la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones, y encarga esta función a las autoridades municipales. El registro civil es continuo, permanente, obligatorio y universal de los sucesos vitales acaecidas en las personas y sus características. 9. Residencia habitual. Es el lugar donde una persona vive habitualmente en el hogar por 6 meses o más, o que teniendo menos tiempo tiene la intención de vivir en el hogar. Con la información, digamos, de la fertilidad a nivel mundial, de la fertilidad a nivel provincial, distrital, de la infertilidad y la definición de términos básicos, vamos a escuchar este video a ver qué es lo que nos proporciona.
En el tercer video de la serie Indicadores de Fecundidad nos dedicamos a la tasa de fecundidad por edades. Esta nos permite conocer los valores máximos de la fecundidad y cómo varía la fecundidad a lo largo del periodo fértil de la mujer. Hablaremos sobre sus ventajas respecto a otros indicadores y sus limitaciones para conocer el nivel de fecundidad de una población. Si te interesa, en los comentarios puedes escribirnos qué índices te gustaría conocer, aspectos a profundizar sobre su forma de cálculos, o teorías y conceptos que se encuentran detrás de los mismos. Bueno, vamos con el video. En esta serie de indicadores de fecundidad abordaremos índices que corresponden al análisis transversal de la fecundidad. Son valores que reflejan la situación en un momento determinado, como puede ser un año o un trienio. Estos índices se centran en dos aspectos fundamentales del comportamiento de la fecundidad: el nivel de la fecundidad, definido como el número medio de hijos nacidos al término de la edad fértil, que puede estar cuantificado con la tasa global de fecundidad, con la tasa bruta neta de reproducción, que veremos en los siguientes videos. Y el otro aspecto es la estructura de fecundidad, que puede ser analizada, por ejemplo, mediante la tasa de fecundidad por edades, que veremos en este video. Hicimos algunos elementos importantes que vimos en los dos primeros videos de la serie de indicadores de fecundidad, dedicados a la tasa bruta de natalidad y la tasa de fecundidad general. La tasa bruta de natalidad indica la cantidad de nacimientos para 1.000 habitantes por año, representa la frecuencia de nacimientos en el total de una población en un año o en un trienio. La tasa de fecundidad general expresa la cantidad de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Se considera las mujeres en edad fértil las comprendidas entre 15 y 49 años. Vimos que si dividimos el numerador y el denominador de la ecuación de la tasa de fecundidad general por la población total, en el numerador se transforma en la tasa bruta de natalidad y el denominador en la proporción de mujeres en edad fértil. Por lo tanto, la tasa de fecundidad general es equivalente a la tasa bruta de natalidad dividida o corregida por la proporción de mujeres en edad fértil. Repasemos con un ejemplo. El porcentaje en que el nivel de fecundidad de Honduras es más elevado que el de Italia varía según usemos la tasa bruta de natalidad o la tasa de fecundidad general. Utilizando la tasa de fecundidad general, Honduras es un 128% superior, mientras que si utilizamos la tasa bruta de natalidad es 210% mayor. La diferencia se encuentra en la distinta proporción de mujeres en edad fértil que tienen estos países. En Honduras, las mujeres de 15 a 49 años representaban en el trienio 2019-2021 el 27,5% de la población, y en Italia el 20,4%. Utilizando la tasa de fecundidad general se reduce, lo que muestra una ventaja de este indicador cuando se comparan niveles de fecundidad entre poblaciones con diferentes proporción de mujeres en edad fértil. Pero como vimos en el capítulo anterior, la tasa de fecundidad general se ve afectada por la diferencia que existe al interior de la proporción de mujeres en edad fértil, o sea, en la estructura de edad o en la estructura de la fecundidad según edades, o en la interrelación de ambos factores. Por ejemplo, en las edades de mayor fecundidad, la proporción de mujeres en estas edades es diferente, afecta al valor de la tasa de fecundidad general. En donde exista mayor concentración en esas edades, el nivel de fecundidad quedará sobreestimado en relación con la otra población. ¿Qué es la tasa de fecundidad por edad? La tasa de fecundidad por edad es el cociente entre los nacidos vivos, según la edad de la madre, y la población femenina en esas edades. Estas tasas expresan la frecuencia de nacimientos vivos ocurridos en mujeres de una edad determinada o grupo de edad. La tasa de fecundidad por edad permite caracterizar el comportamiento
reproductivo de las mujeres. Nos permite ver cómo se distribuye la fecundidad de una mujer a lo largo de su periodo fértil. La tasa de fecundidad por edad no es útil para medir o comparar el nivel de fecundidad, pero es un insumo necesario para poder calcular las medidas sintéticas del nivel de fecundidad que veremos en los capítulos siguientes. Por lo general, dada la disponibilidad de información, en lugar de considerar la edad de la madre en años simples, 15 años, 16 años, 20 años, se suele presentar por grupos quinquenales de edad, 15 a 19, 20 a 24, etc. Y el valor representa el promedio de la fecundidad en ese quinquenio de edad. Para calcular el valor de la tasa de fecundidad por edad en grupos quinquenales, debemos hacer lo mismo. Dividir la cantidad de nacimientos en cada grupo quinquenal, unidad de la madre, por la cantidad de población femenina en ese grupo quinquenal. El resultado lo podemos expresar en base a una mujer o por cada 1000 mujeres, según resulte más conveniente. ¿Cómo se calcula la tasa de fecundidad por edad? Vamos, en el cuadro, el valor de la tasa de fecundidad por cada mujer en grupos quinquenales de edad surge de dividir la cantidad de nacimiento en esas edades de la madre por la cantidad de mujeres en ese mismo grupo de edad. Queremos obtener el valor por cada 1000 mujeres, lo multiplicamos por 1000. Ahora veamos los mismos datos, la tasa de fecundidad por edad, pero en un gráfico. Vemos que la estructura de la fecundidad en función de la edad de la mujer para la población mundial en los trienios 1949-51 y 2019-21 presenta algunas regularidades. Las tasas son bajas al inicio del periodo reproductivo, en el grupo de 15 a 19 años, suben rápidamente, ubicándose en el valor máximo en el grupo de 25 a 29 años, y luego disminuye conforme avanza la edad. La cúspide en ambos trienios se presenta en el grupo de 25 a 29 años. El punto medio de ese grupo corresponde a 27,5 años. Alrededor de ese grupo de edad se concentran los mayores valores. Entre el trienio 1949-51 y 2019-21 se produce un descenso de la tasa de fecundidad en todos los grupos de edad, pero su intensidad varía en los distintos grupos de edad. Recibe una tendencia al rejuvenecimiento de la fecundidad. A partir de la estructura de fecundidad se pueden referenciar en dos elementos: la edad media de la fecundidad y la distribución porcentual de la tasa de fecundidad por edades. La edad media de la fecundidad se calcula multiplicando la tasa de fecundidad por edad por el punto medio del intervalo de edad. Se suman todos los valores y se lo divide por la sumatoria de la tasa de fecundidad. La edad media es un valor analítico, no existe en la realidad, se interpreta como si las mujeres tuvieran todos sus hijos en un solo parto, no en partos separados. En el trienio 1949-1951, los nacimientos se producían en promedio a los 29 años de edad de cada mujer. Y en el caso del trienio 2019-2021, a los 28,3 años. El otro indicador de la estructura de la fecundidad es la distribución porcentual de las tasas de fecundidad. Se calcula dividiendo la tasa correspondiente a cada grupo de edad por la suma total de las tasas. De esta manera obtenemos el aporte que hace cada grupo de edad a la fecundidad total y nos permite conocer el comportamiento de la fecundidad por edad. Veamos estos valores en un gráfico. La fecundidad tiene un comportamiento en función de la edad de la madre al inicio del periodo reproductivo. En el grupo de 15 a 19 años las tasas son bajas, luego como vimos suben rápidamente hasta alcanzar su máximo en
en el grupo de 25 a 29 años, y luego disminuye, primero lentamente y luego más rápidamente, a medida que avanza a nivel mundial en el trienio 1949-51, entre los 20 y 34 años de la mujer se producía el 68,8% de la fecundidad, y en el trienio 2019-2021 el 74,5%. La fecundidad adolescente, la que genera a las mujeres de 15 a 19 años, aporta el 9,4% de la fecundidad en el trienio 1949-51 y 9,1% en el trienio 2019-2021. A partir de los 40 años, el aporte a la fecundidad es de 8,1% en el trienio 1949-1951 y 4,8% en el trienio 2019-2021. Se suelen mencionar diversos factores en el estudio de la tasa de fecundidad por edad, biológicos, variables intermedias, régimen o conceptos de fecundidad natural, fecundidad dirigida, planificación familiar, entre otros factores históricos, sociales y económicos. Si me interesa este tema, déjame tu comentario y realizamos un video sobre esta temática. Muchas gracias. Desde mediados del siglo XX, América Latina comienza una tendencia descendente del nivel de fecundidad. En el gráfico podemos observar la reducción de la altura, de las alturas de la curva a lo largo del tiempo. La altura del quinquenio 1970-75 es menor que la del quinquenio 1950-1955 y así sucesivamente. Cuando la cúspide de la fecundidad, que es el valor máximo de fecundidad, se produce en el grupo de 20 a 24 años, se suele denominar que es una estructura de fecundidad temprana o que posee una cúspide temprana. Cuando se produce en el grupo de 25 a 29 años, se denomina la estructura de fecundidad como tardía, y cuando la fecundidad máxima es muy similar en los grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años, se denomina cúspide dilatada. La curva de la fecundidad en los dos últimos quinquenios seleccionados no solo se achata, sino que además su punto más elevado se desplaza hacia la izquierda, cambia de una cúspide tardía, donde la edad normal se encontraba en el grupo de 25 a 29 años, a una temprana. En la máxima fecundidad se produce ahora en el grupo de 20 a 24 años. La fecundidad se rejuveneció y en consecuencia aumenta la importancia relativa de la tasa de fecundidad de las menores de 30 años. Este hecho produce a su vez una disminución de la edad media de la fecundidad. En el quinquenio 1950-1955, la edad media era de 29,1 años y se reduce en el quinquenio 2016-2021 a 27,4 años. Recordemos que la edad media de la fecundidad se interpreta como la edad promedio en que se producirían todos los partos. Supone que todos los hijos se tienen un solo parto y no en partos separados. Podemos observar que la intensidad de la reducción fue heterogénea por periodos y por grupo de edad. Entre 1950 y 1970 la disminución es muy baja y uniforme entre los distintos grupos de edad, por lo que la forma de la curva en esos dos quinquenios es prácticamente la misma y la distancia entre ambas es corta. Posteriormente acentúa el descenso. En el cuadro siguiente podemos observar mejor la heterogeneidad de la disminución. Por ejemplo, entre 1970 y 1995 la tasa de fecundidad se redujeron 10,9% en el grupo de 15 a 19 años y 71% en el grupo de 45 a 49 años. También lo podemos ver de mejor manera
del tiempo. Podemos ver cómo entre 1950, 1955 y 2016-2021 la fecundidad adolescente es la que más disminuye. Los factores, como mencionamos antes, se suele atribuir este descenso son varios. Entre ellos se suele mencionar una planificación más intensa entre las mujeres de 25 a 44 años. El segundo factor es la distribución porcentual de la tasa de fecundidad por edad. Vemos que la variación de las tasas por edad del tiempo produce una modificación en la distribución porcentual de la fecundidad por edad, destacándose cada vez más la importancia de la contribución de las mujeres a la fecundidad total. En los quinquenios menores 50, 55 y 70, 75, la mayor fecundidad, la edad modal, se ubica en el grupo de 25 a 29 años. Esta estructura de edad, como vimos, se denomina de cúspide tardía. En los quinquenios siguientes, la cúspide de fecundidad, donde se concentra la máxima fecundidad, se da en el grupo de 20 a 24 años. Y se corresponde con una cúspide temprana. Podemos ver que el aporte relativo a la fecundidad del grupo de 20 a 24 años subió de 23,2% a 25,4% entre los quinquenios 1950, 55 y 2016-2020. Mientras que la fecundidad acumulada a los 25 años era de 32,7 en el quinquenio 1950-1955, pasó a 40,6 en el quinquenio 2016-2021. La contribución del grupo de 25 a 29 años se mantuvo en un 25% y la del grupo de 30 a 34 años disminuyó de 20,3 a 19,3 en todo el periodo. En síntesis, en términos de la distribución relativa de la fecundidad, el cambio más significativo en las últimas 7 décadas es la concentración de la fecundidad en las mujeres jóvenes, especialmente en el grupo de 15 a 19. El reacomodamiento de las tasas por edad origina una disminución del peso relativo de las tasas de las mayores de 35 años, de 22,4% en 1950-1955, se reduce a 15,4% en el 2016-2021. Vemos que la parte relativa de la fecundidad adolescente a la fecundidad total aumentó más que la de ningún otro grupo, en un 22%, pasando de 9,4% en 1950-1955 a 15,3% en el quinquenio 2016-2021. El otro grupo también incrementó su participación, fue de 20 a 24 años, pero solo en 1,2% entre 1950-55 y 2016-2021. En el otro extremo, el grupo de 40 a 49 años se reduce en un 73% en todo el periodo, pasa de 1,5% en 1950-1955 a 0,4% en 2016-2021. Entonces se trata claramente del aumento de la participación del grupo de 15 a 19 años. La tasa de fecundidad por edad permite conocer cómo se distribuye la fecundidad de la mujer a lo largo de su periodo fértil. La tasa de fecundidad por edad no es útil para medir o comparar el nivel de fecundidad, aunque usemos tasas quinquenales. Tenemos 7 medidas diferentes de la fecundidad y cada una requiere una interpretación distinta al comparar los niveles de fecundidad. Las tasas de una serie son más altas que otras, el grado que son más altas va a ser distinto entre los 7 grupos quinquenales. Además, la diferencia
en la distribución por edades dentro del grupo quinquenal, en que la fecundidad es muy distinta en las dos edades extremas del intervalo, puede afectar a la comparación de la fecundidad respecto de ese grupo de edad. Por ejemplo, dentro del grupo de 15 a 19 años, la fecundidad puede ser muy superior a los 19 años que a los 15. Por lo tanto, la tasa de fecundidad para este grupo dependerá en parte de la distribución por edades de las mujeres de 15 a 19 años. Según sean mayores o menores las proporciones correspondientes a las edades de extremo inferior o superior de este grupo de edades con respecto al total del grupo. La tasa de fecundidad por edad es un insumo necesario para calcular medidas de resumen del nivel de fecundidad. Permite obtener una sola cifra, como la tasa global de fecundidad, la tasa bruta de reproducción, la tasa neta de reproducción, que veremos en los siguientes capítulos. La tasa de fecundidad por edad tiene la ventaja de que elimina totalmente o casi en totalidad el efecto de las diferencias en las estructuras por sexo y edad. La eliminación es mucho más precisa cuando las tasas se calculan por edades simples o individuales. A modo de conclusiones, la tasa de fecundidad por edad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos o grupo de edad de las mujeres. Nos permite conocer el comportamiento de la fecundidad a lo largo del periodo fértil de las mujeres, la edad en que la fecundidad es máxima, mínima, la distribución relativa de las edades, cómo varían en el tiempo. Con los valores de la tasa de fecundidad podemos calcular la edad media de la fecundidad y la distribución relativa de la tasa de fecundidad por edad. A diferencia de la tasa bruta de natalidad y la tasa de fecundidad general, se veían afectadas por las estructuras de edades, la tasa de fecundidad por edad elimina el efecto de la estructura por edad, en mayor medida cuando se calcula por edades simples. Sin embargo, no es posible obtener con la tasa de fecundidad por edad un único índice de la fecundidad general. Además, la tasa de fecundidad por edad no son útiles para medir o comparar el nivel de fecundidad, pero, como mencionamos, son un insumo para calcular otras medidas de resumen del nivel de fecundidad, como la tasa global de fecundidad, la tasa bruta o neta de reproducción, que veremos en los capítulos siguientes. En la práctica se suele utilizar grupos quinquenales para tratar con 7 grupos de edad y no con 25 edades simples, pero debemos tener presente que el supuesto de uniformidad dentro de cada grupo de edad puede estar alejado de la realidad en algunos grupos de edad. En el cuarto video de la serie Indicadores de Fecundidad abordaremos la tasa global de fecundidad. La idea de este contenido es que pueda ser de utilidad. Si tenés alguna duda, sugerencia o crítica, hacénoslas en los comentarios. Como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muy bien, han escuchado el video y realmente muy interesante a nivel de la tasa global de fecundidad por edad. No sé si hay alguna pregunta de parte de usted, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. ¿Alguna pregunta?